pues aún así decidimos iniciar a tener clases. No sé cuál sea la condición de todo el colegio en general, al menos en mi salón, tanto de la capacitación como de la serie, hay como, si al caso una persona afectada, es lo bueno que no hay tantos, y espero que ustedes no sean algunos de ellos, ¿verdad? Que no creo si están aquí. Hoy vamos a ver un tema nuevo. Voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen si ahí se ve. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve todo. Ok. Si escuchan un poquito de ruido afuera, es que están construyendo ahí cerquita. Entonces, el tema de hoy va a ser teoría de números. Es algo que no habíamos visto, es un tema que se enfoca principalmente, como lo dice su nombre, en los números, pero no en cualquiera, se enfoca principalmente en los números reales, en los positivos, enteros, y los más estudiados son los números primos. Sin embargo, hoy no vamos a ver los números primos, solamente vamos a estudiar algunas propiedades que tienen para aprovecharlos y poder resolver algunos problemas. Se me había olvidado prender mi cámara. Ahora sí. Entonces, tenemos esta frase que dice: la esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, las cosas complicadas simples. Es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tratar problemas que parezcan muy complicados, pero que si los acomodamos de cierta manera, va a ser mucho más fácil resolverlos. Esta técnica que les comento se llaman reacomodos. Yo creo que todos de alguna manera hacemos los reacomodos para hacernos más fácil alguna cuenta, pero esos reacomodos los podemos llevar a un nivel más adelante y poder resolver otros problemas con mucha más facilidad. Entonces dice, en ocasiones, antes de hacer cuentas, conviene analizar si alguna forma de agrupar o de ordenar los términos que vamos a operar pueden simplificarnos el trabajo. A continuación veremos algunos ejemplos de esto. Entonces dice, ¿qué dígito debe sustituirse por ese asterisco para que sea cierta la igualdad? Asterisco, aquí tenemos este número, 1996 entre 9 es igual a asterisco 444. Entonces, la mayoría de nosotros a primera vista vamos a notar que es un problema como de prueba y error, porque tienes que estar reemplazando ese asterisco por un número que esta cantidad, al dividirla entre esta, te dé este resultado. Con este asterisco, lógicamente, sustituido por el número que hayamos elegido. Entonces, ¿cuál es el reacomodo aquí? Dice, basta con hacer la multiplicación. Entonces hacemos esta multiplicación, que es la que está acá. Es decir, este 9 lo pasamos de este lado. Como estaba dividiendo, recuerden que es una igualdad normal, no tienen que pues sentir que es algo muy difícil, es solamente una ecuación. Y si el 9 está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. ¿Por qué? Porque así nos va a quedar, nos va a ser más fácil. Solamente tendremos que encontrar este número, aquí el asterisco, por 9 que nos dé este. Entonces decimos, ok, no puede ser un número muy grande, porque si este número ya va a ser de 4 cifras y lo multiplico por 9 y me tiene que dar un número de 5 cifras, pues no lo puedo multiplicar por un número muy grande, ¿verdad? Hacemos la prueba y error y encontramos que sería 2. ¿Por qué? Si ustedes tienen calculadora, en su lugar, pueden hacer la comprobación. Solamente sustituyan, ponen el 2, el 4, así, y lo multiplican por 9 y te da 21.996. Es decir, ¿Cómo?
¿En dónde te quedaste? Bueno, les comentaba que si tenían calculadora, Ajá. podían comprobar que si ustedes reemplazan este asterisco por el número 2 aquí, en esta parte, te va a dar 21.996, que si se dan cuenta es este de acá, con el 2, que también tiene un 2, es decir, este asterisco, aquí lo vamos a quitar y vamos a poner un 2, y acá vamos a poner otro 2, porque como es el asterisco significa el mismo número. Y esto es cierto, que es lo que queríamos encontrar, porque la pregunta nos dice, ¿qué dígito debe sustituirse por el asterisco para que sea cierta la igualdad? Entonces, tú no podías poner cualquier número. Digamos que si hubieses puesto un 1 aquí, digamos que no estuviera un 2, y te ponemos un 1, y al comprobarlo, vamos a ver que eso no es cierto. Ponemos 1, 1, 9, 9, 6, entre 9, te da un número con decimal, te da 1332.88. Entonces, esto no se cumpliría, no sería igual, esto no sería igual a esto. ¿Qué número tenía que estar aquí? Pues un 2. Y lo que yo quería explicarles con este ejemplo es que si tú lo hacías así, quizás era un poco más complicado, pero si este 9 lo pasabas al otro lado, como aquí, iba a ser un poco más fácil encontrarlo. De todos modos es algo de prueba y error, no sé si me explico ahí, y como es un 2, pues no creo que se tarde mucho una persona encontrándolo, ¿verdad? Vamos a ver un reacomodo que es mucho más obvio, por así decir. Este no es de prueba y error, es de darse cuenta de cómo va esa secuencia. Vamos a fijarnos primero en estos dos números. Dice 99 menos 97, que sabemos que eso nos da 2, ¿verdad? Porque hay 2 de diferencia. Y después tenemos más 95 menos 93. Pero ¿qué nos vamos dando cuenta? Que este 95 y este 93, aquí hay 2, digamos, 95 menos 93 da 2. Aquí también te daba 2. Entonces, en este nuevo par que viene, en cada par, vas a ir sumando 2. ¿Alguna duda de eso? No. Ok. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, si yo veo que en cada par de números se suman 2, para que yo pueda calcular todo esto hasta el menos 1, hasta quitarle 1, me tengo que dar cuenta de cuántos pares hay. Primero vamos a fijarnos en qué tipo de números son. Tenemos al 1, al 3, aquí no está, pero seguro debe ir el 5, ¿verdad? El 7, 91, 93, 95. Estos 3 puntitos significa que ahí en esos 3 puntitos hay más números que, como si tú los escribes, vas a hacer como que una línea muy larga. Entonces, como ya te da a entender que son números impares, ya solamente te tiene los 3 puntitos. Por eso está 99, 97, 95, 93, 91. Entonces, yo les pregunto, del número 1 al número 100, ¿cuántos números impares creen que va a haber? ¿Cuántos números impares? Les voy a ayudar. Del número 1 al número 100, un número es impar y otro es par. Un número es impar y otro es par. Si se dan cuenta, está el 1 es impar, el 2 es par, el 3 es impar. Es como 50. Exactamente, porque imagínense que todos los números del 1 al 100 están como que en una fila, ordenados en una fila, y tú dices, este se va para acá porque es par y este se va para acá. Entonces, como lo vas haciendo uno y uno, pues va a haber 50 números impares y 50 números pares.
Ahorita a nosotros nos interesan los números impares porque son los que están en son los que están en este ejercicio. Ya que sabemos cuántos números son impares, dijimos que son 50. ¿Y qué pasa ahora? Si nos damos cuenta, el número 2 o 97 menos 99 te da 2. Más 95 menos 99 menos 93 te da 2. Es como si aquí pusieras un 2 más 2 más 2 más 2 por cada par de números, por cada dos números. Y si sabemos que hay 50 números, porque dijimos que hay 50 impares, y los vamos a hacer como que en grupos de 2. ¿Cuántas parejas salen? De 50, ¿cuántas parejas salen? 25. 25. Y ya que sabemos, y ya decimos, ok, ahorita es mucho más fácil, decimos, tenemos 25 pares y en cada par se van sumando 2. Entonces, si ustedes ya se lo imaginarán, una suma de un mismo número muchas veces es como hacer una multiplicación. Por ejemplo, 2 por 3 igual a 6, que es 2 más 2 más 2. 5 por 15 es sumar 5 15 veces. Entonces, aquí sabemos que el 2 se suma, ¿cuántas veces? 25 veces. ¿Por qué 25? Porque ya dijimos que los números impares, que son 50, los agrupamos en 2, porque cada dos números es que se da la diferencia del número 2. Entonces, lo que hacemos es, en vez de sumar 2 más 2 más 2 más 2, 25 veces, simplemente multiplicamos 2 por 25. ¿Cuánto nos da eso? ¿Puedes repetirlo? Si sumamos... 50. Sí, exactamente. Lo que yo preguntaba era, si yo 25 veces el número 2 es igual que multiplicarlo. Es decir, 25 por 2. ¿Cuánto da 25 por 2? 50. Entonces, lo voy a escribir por aquí para que ya quede hecho en la diapositiva cuando yo la pase al grupo. Dijimos que 99 menos 97 te da 2. Y 95 menos 93 te da 2. Así sucesivamente, a eso decimos los tres puntitos. Igual 3 menos 1 te da 2. Entonces dijimos, hay 50 números impares. 50 números impares. Y dijimos también que como estos números están hechos en pares, en grupo de 2, pues entonces decimos que hay 25 pares. Estos 25 números forman 25 pares. Entonces, 25 multiplicado por 2, pues da 50, ¿verdad? Entonces, ese es el resultado. Y si se dan cuenta, no tuviste que hacer con tu calculadora o mentalmente 99 menos 97, 2, más 95, 97, menos 93, 4. No fuiste, simplemente lo acomodamos dándonos cuenta de las propiedades de algunos números, o sea, que cada 2 se formaba el número 2 y que ese 2 se iba sumando. Todo eso es parte de los reacomodos, que es lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, si no hay más preguntas. No, ninguna. Ok, qué bueno. Vamos a hacer esta. Aunque esta, como es como que un ejemplo, aquí ya tiene la solución, ya nosotros la vamos a ir analizando. Dice, Raúl leyó un libro. El primer día, leyó 5 páginas y cada día siguiente leyó 2 páginas más que el día anterior. Si la lectura le llevó un total de 20 días, ¿cuántas páginas tenía el libro? Entonces, como ustedes imaginarán, no voy a hacer que saquen su libreta y se pongan a hacer primero 5 páginas y luego 7 páginas y luego 9 páginas. Lo vamos a reacomodar.
Entonces, el número de páginas del libro es 5. ¿Por qué? 5 del primer día. El segundo día leyó 5 más 2 páginas. El siguiente día leyó 5 más 2 por 2. ¿Por qué? Porque ya es el segundo día, pues dijimos que en vez de sumar 2 por 2, 2 más 2, podemos multiplicarlo 2 por 2. Y ahí queda. Aquí estos 3 puntitos que significa que va a continuar. Después va a ser 5 más 3 por 2, porque ya va a ser el tercer día. 5 más 4 por 2. Eso es lo que va a haber aquí. ¿Hasta dónde? Hasta 5 más 19 por 2. ¿Por qué más 19? Si aquí dice que son 20 días. Porque el primer día no le agregó 2. El primer día aquí está solito. Este es el primer día y por eso este es el segundo y por eso llega hasta el 19. Porque ya juntos van a sumar los 20 días que Raúl leyó el libro. Y ya que tenemos esta cadena, nos vamos dando cuenta de que el 5 se repite en todos los días. ¿Ok? El 5 se mantiene. ¿Cuántas veces está el 5? 20 veces. ¿Por qué? Estas que aquí parece que fuera hasta el 19, pero ya les dije, este es el primer día en donde está solito. Entonces, 1, 2, 3, 4, así. Cuando lo sumas va a haber 20 veces el número 5. Ya que tienes 20 veces el número 5, pues en vez de sumarlo, de todos modos, también lo multiplicas, pones 20 por 5. ¿Más cuánto? Aquí hay algo interesante. Aquí, este 2, podríamos decir que es un 1. Hay un 1 invisible. ¿Por qué? Porque sería una multiplicación. Y recuerden que todo número multiplicado por 1, pues da 2. Entonces, digamos que fuera 1 por 2. Acá es 2 por 2, acá 3 por 2, así, hasta llegar al 19. Entonces, se va creando una cadena. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 19. Pati. Entonces, esos números que se van sumando los ponemos aquí. Aquí están 1 más 2 y aquí están los 3 puntitos hasta el 19. Se suman y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué lo multiplicamos por 2? Porque todos estos números que están aquí, 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2, 4 por 2, perdón, todos se multiplican por 2. Entonces, esos números simplemente los agrupamos aquí y los multiplicamos por 2 para que no pierda su valor. Ya vemos cómo se va reduciendo la cadena y es mucho más fácil. Entonces, tenemos aquí este 20 por 5, que si ya se les olvidó, les recuerdo que está 20 veces. ¿Por qué? Porque se repiten todos los días. Por eso ponemos 20 por 5 más 100 por 2. ¿Por qué 190? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más así da 190. ¿Alguien me puede explicar por qué? Alguien que quizás ya ha estado en clases pasadas que yo les he dado, ¿cómo podrían haber sacado eso? Si no lo recuerdan o si son nuevos, porque algunos todavía son nuevos, les recuerdo la fórmula de Gauss. La fórmula de Gauss te sirve para precisamente sumar los primeros X números naturales. Todos los números naturales que tú quieras sumar, tienes esa fórmula para poder saber cuánto vale. Entonces dijimos que la fórmula era precisamente un reacomodo. Gauss se dio cuenta de que números, en vez de sumarlos 1 más 2 más 3 más 4, los va sumando en pares. Si los va sumando en pares, ese número se va a repetir. Por ejemplo, 1 más 19, 20. 2 más 18, 20. 3 más 17, 20. Los va sumando por los extremos, los va sumando y obtenemos el número 20. Y ese número 20, ¿cuántas veces se va a repetir? Pues se va a repetir
pues como está en pares, hay que dividirlo, hay que multiplicarlo por el número de, primero por el número de números que hay. Hay 19 números, pero como lo dividimos en pares, al final lo dividimos entre 2. Es decir, esta fórmula se aplica así. 19 más 1, 20 por 19. ¿Por qué por 19? Porque hay 19 números. Eso me da 380. Pero recuerden que como los hicimos en pares, 1 más 19, 2 más esto, hay que dividirlo entre 2. Entonces 380 entre 2 me da 190, que es el número que el problema me tiene aquí. Me arroja el 190 porque este 190 es esto de aquí. Entonces tenemos 20 por 5 más 190 por 2. Entonces, pues 20 por 5 es 100 más 190 por 2, que dijimos que eran 380. 380 más 100, 480. ¿Alguna duda con ese problema? ¿O alguien? Pues porque hay tiempo, de todos modos no son muchos problemas los que traje, porque me interesaba que entendieran bien cada uno. Bueno, pues si no hay dudas, que bueno, o si al menos no lo quieren expresar. De todos modos, les recuerdo que como aquí es un club, pues no se les está calificando para nada. Es de hecho solamente para que ustedes aprendan, porque ustedes han decidido aprender, o sea, tomaron una decisión, que es algo muy bueno. Y precisamente si ustedes no saben el tema, es normal que al principio tengan muchas dudas o no, o les cueste un poquito entenderlo, o vayan como que un poquito pasito a pasito comprendiendo el problema, porque es algo nuevo para su mente, y más el día de hoy que es un tema nuevo. Entonces, voy a intentar un poquito, pues no tan rápido. Aquí tenemos una nota que es la que yo les comentaba. En el ejemplo anterior aparece la suma de los primeros enteros positivos. Estos números son enteros, no son decimales. Este punto de aquí significa multiplicación, no me refería a un punto decimal. Ustedes están acostumbrados quizás a verlo más así. 2 por 2, 19 por 2, para que no se confundan, ¿no? Entonces, 19 por 2 aquí. Y les decía que cuando es la suma de los primeros enteros, al ser pocos los números a sumar, es fácil hacer la cuenta directamente. Por ejemplo, si te dicen, suma todos los números del 1 al 5, pues tú lo haces mentalmente porque son poquitos números, es fácil. Pero ¿qué tal si te dicen, suma todos los números del 1 al 1303? Y tú te vas a quedar como que... Entonces, esta suma te va a ayudar mucho. Dice, conviene conocer la fórmula general para la suma de los primeros n enteros positivos. Con n nos referimos a que puedes sumar cuantos números positivos tú quieras, los primeros 19, los primeros 50, etc. Entonces, la fórmula de Gauss está aquí. 1 más 2 más 3 hasta el número n es igual a n por n más 1 entre 2, que es lo que hicimos acá. N, que es 19, por n más 1, que es 20. Entonces 19 por 20 entre 2. Y eso ya nos daba 380. Entonces, este ejercicio que está aquí es igual bastante interesante. ¿A ustedes se les ocurriría hacer algo? Este número, como ven, es el número 3. El número 3 y les va sumando 3 en cada uno. Se parece mucho al ejercicio que hicimos de Raúl. En vez de páginas, pues decimos que leyó 3 páginas y cada día leyó 3 páginas más. Siempre va de 3.
¿Cómo vamos a calcular la suma? Lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer de una forma similar a la del problema, al problema que vimos de Raúl. Entonces, digamos que inicia con 0 páginas. Entonces, tenemos 0. Leer 3 páginas por 1. ¿Por qué por 1? Porque es el primer día. Más lo del segundo día, que es 0 páginas. 0 páginas más 3 por 2. ¿Por qué por 2? Porque es el segundo día. Y 3 páginas, ¿por qué? Porque vemos que va de 3 en 3, es una secuencia que va de 3 en 3. Entonces aquí ponemos más 0. 0 más ¿cuánto? ¿Qué número debo poner ahí? Sí, a ver si van checando qué es lo que estoy haciendo. 6, ¿no? No, aquí hay un 3, acá hay otro 3. Sí, o sea, está bien que aquí sí, esto sí da 6, tienes mucha razón, pero como precisamente queremos que el número 3 se repita, pues ponemos 3 otra vez por 3. ¿Por qué por 3? Porque es el tercer día. Más 0 más 3 otra vez. ¿Por qué? Porque vamos agregando 3. ¿Por cuánto? Por 4. Y así nos vamos. Hasta ponemos los 3 puntitos. Más 0. Entonces ponemos 3 otra vez. ¿Por cuánto? Aquí, cuando les pregunto aquí por cuánto, me refiero a que, digamos que acá el problema era de que aquí te dice que se llevó 20 días. En este problema no te dice cuántos días se llevó, pero díganme ustedes, si llega el número 300 y va la sucesión de 3 en 3, ¿cuántos números creen que habrá? Va de 3 en 3 hasta el 300. 100. Dividimos 300 entre 3, porque digamos que se va salteando cada 3 números o como quieran verlo, entonces van a haber 100 números, entonces es como si hubieran 100 días, al final ponemos 3 por 100. 3 por 100. Y bueno, ya tenemos nuestra primera cadena o nuestro primer reacomodo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos la otra vez? Dijimos, aquí es más, dijimos que vamos a escribir los números que se repiten. Por ejemplo, ese número 3, el número 3, ¿cuántas veces se repite en esta cadena? 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, hasta llegar a 3 por 100. ¿Cuántas veces se repitió? 100 veces. Exactamente, entonces ponemos 3 por 100. Y después también le estamos sumando estos números que vemos aquí, 1, 2, 3, 4, que significan los supuestos días, ¿no? Del problema anterior, comparándolo con el problema anterior, pues serían 3 días. Entonces, ok, aquí ocurre algo. Entonces, vamos a hacer eso que les digo. 1 más 2 más 3 más 4 hasta el número 100. Esa suma la vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué lo multiplicamos por 3? Porque se repite siempre, ¿verdad? Entonces, ya les expliqué la fórmula de Gauss. Aquí está. Vamos a...
Entonces, con esta fórmula, si ustedes tienen ahí libreta o incluso mentalmente, podrían utilizarla para encontrar esta suma. Del 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 100. 100 es la n. ¿Ya? ¿Cuánto te dio? 5050. Exactamente, da 5050. Ay, 5050 y no vamos a olvidar el 3 que está ahí, ¿verdad? Vamos a multiplicarlo por 3. 5050 por 3. Que eso nos da 151.050. Entonces, ese sería el resultado. ¿Por qué ya no hice lo de 100 por 3? Porque lo que había que hacer era, si se dan cuenta, aquí se repite el 0 multiplicando a esto, por así decir. Entonces, ese número era como multiplicar 0 por 3. Y pues no, se volvía 0 y por lo tanto no era realmente importante. Lo único que teníamos que hacer era esto. Este reacomodo. Ustedes, qué bueno que ahorita ya usaron la fórmula de Gauss, creo que es algo muy importante. La pueden aplicar en muchas cosas. Y a veces en la escuela igual se los piden, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a ese problema. Espero que les haya quedado claro, ¿verdad? Y bueno. Entonces, no se vayan a espantar porque parece súper complicado. Es un muy buen reacomodo, simplemente. Yo diría que es un muy buen reacomodo porque simplifica mucho un problema. Dice, calcular la suma de los 100 quebrados que se obtienen formando todos los cocientes de cada par de números de la siguiente lista. Cocientes nos referimos pues al resultado de una división. Y dice que son quebrados, es decir, estamos hablando de fracciones. De cada par de números de la siguiente lista. Tenemos aquí 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512. Entonces, dice que la solución para encontrar la suma de los 100 quebrados es ponerlos en una tabla. Si ustedes todavía no han entendido como que qué es lo que me pide, aquí está, miren. Lo tenemos aquí acomodadito. Primero es el número 1. El número 1 está como... Entonces abajo lo vamos reemplazando por los números de la lista. Primero tenemos un 1, después un 2, después un 4, después un 8. Estos números de aquí abajo son los que tenemos acá. Son los denominadores y el 1 es el numerador. Después tenemos el número 2. ¿Por qué? Porque es el que sigue la lista como numerador. Y abajo tenemos otra vez todos los mismos denominadores. Aquí están, 1 más 2 más, aquí están. Después sigue el 4, por eso tenemos el 4 como numerador, después el 8, después el 16, después el 32, después el 64, 128, 156 y 512. ¿Por qué lo organizamos así? Dice que son la suma de los 100 quebrados que se obtienen formando todos los cocientes de cada par de números. Es decir, todas las fracciones que tú puedas hacer revolviendo estos números. 1 con 2, 1 con 4, 1 con 8. Entonces, lógicamente, la manera más organizada visualmente de realizarlo es esta que está aquí. Porque imagínate que primero dices, 1 sobre 8, y después 16 sobre 32, y después 4 sobre 64. Te ibas a revolver porque no ibas a hallar ninguna similitud entre los números, no ibas a hallar ningún patrón. Y el caso de acomodarlos bien es precisamente ver patrones. Aquí vemos, se repiten todos los numeradores 1, todos los numeradores 2, etc. Entonces, esta no es la solución, lógicamente, solamente es como que el primer paso para calcular la suma. El trabajo se simplifica mucho si agrupamos correctamente antes de hacer la suma. Por ejemplo, observamos que en una misma columna de la tabla
todos tienen el mismo denominador. Es decir, el número de abajo. El número de abajo es el denominador. Aquí todos tienen el número 1. Aquí todos tienen el número 2. El 4. Se van repitiendo también los de la lista. Esto es fácil. Con denominador 1. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un número tiene un denominador 1? Pues significa que es un número entero. 1 sobre 1, 1. 2 sobre 1, 2. Simplemente es aquí va a dar 1, aquí va a dar 2, aquí 4, 8. Sobre 1, es como si no estuviera. Entonces, esta lista es prácticamente esta lista. Así está. Entonces dice, observemos que en una misma columna todos tienen el mismo denominador. Así que la suma de cada columna, cada columna, recuerden que columna es vertical, es parado, es fácil de calcular. Además, en cada caso los numeradores son los mismos. Los numeradores son los mismos y la suma es 1 más 2 más 4, son los de la fila, te da 1023. Esta suma es 1023, ya sé que la quieren hacer manualmente con calculadora, no es pues muy complicado y no tampoco es como que el objetivo central de nuestro problema, porque tenemos que calcular la suma de todo todo esto. Entonces, lo primero que notamos es que al sumar los de la fila tenemos 1023. ¿Qué significa? Que si estos son los de la fila, están así aquí, esta columna va a dar 1023 sobre 1, que eso es igual a 1023. Aquí también sumamos, como ya tienen el mismo denominador, recuerden que cuando hacen una suma, pues tienen que tener el mismo denominador, y como ya lo tienen, solamente sumas los numeradores. Aquí también me va a dar 1 más 2 más 4 más 8 más 16, son los mismos de la fila, entonces me va a dar 1023 sobre 2, ya no me va a dar sobre 1, aquí todos tienen el denominador 1, pero acá todos tienen el denominador 2. Entonces, acá me va a dar 1023 sobre 2, acá me va a dar 1023 sobre 4, acá me va a dar 1023 sobre 8, es la suma. Entonces, ahora debemos calcular la suma de las sumas de la columna. ¿A qué me refiero con eso? Es lo que les digo, miren, 1023 sobre 1 es la primera columna, 1023 sobre 2, y como yo quiero sumar todos los números, voy a sumar las columnas. ¿Hasta dónde va a ser? Hasta 1023 sobre 512. Lo tenemos aquí. 1023 sobre, y estos números de aquí que son también los de la fila, si se dan cuenta, porque así va el problema, ¿no? esa es la ventaja de acomodar los números correctamente, los ponemos en una tablita donde pues podemos ver esas similitudes, esos patrones, y bueno, ya que tenemos esto es la suma de las columnas. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Este 1023 está en todas las fracciones y aquí está afuera. ¿Por qué hice eso? Prácticamente lo factoricé. Factorizar es como encontrar los factores de una expresión y sacarlos, y que no va a perder su valor. Porque miren, aquí este 1023 se transformó en un 1. Todos se transformaron en un 1. Y este 1023 está afuera. Y eso está entre paréntesis. ¿Qué significa eso? Significa que ese 1023 multiplica todo lo que está dentro. Entonces, 1023 por un entero, pues me va a dar 1023 sobre 1, que es el número que está aquí. 1023 por un medio me va a dar 1023 medios, que es el número que está aquí. Es decir, esto, haciéndolo, 1023 por un octavo, pues me va a dar este de acá. Esto de aquí es lo mismo de esto de acá. Simplemente factoricé el 1023. ¿Por qué lo factoricé? Porque así tengo esta suma de fracciones que es mucho más fácil. ¿Cómo la voy a hacer? Les decía hace rato, cuando ustedes tienen una suma de fracciones y tienen diferente denominador, ¿qué es lo que?
pues al menos yo lo primero que hago es hacer que tengan el mismo denominador, porque no puedo sumar 1 sobre 256 más 1 sobre 512. No puedo hacer esa suma. Tengo que hacer que tengan el mismo denominador. Entonces, al denominador que esté en común, y aquí tengo una ventaja. El 512 es el denominador, es el mínimo común, es el número que realmente está dentro de todos estos, pueden llegar a 512. Ese va a ser nuestro denominador en común, es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué tenemos ahora esto? ¿Por qué cambió esto de aquí? Pues este número, este de acá, esta fracción, va a quedar como un 1. ¿Por qué? Porque ya tiene el denominador que yo quiero, ya lo tiene, así que queda como un 1. Para hacer que su denominador sea 512, tengo que multiplicarlo por 2. 256 por 2, 512. 1 por 2, 2. Y por eso tengo este número aquí. Este 128, para hacer que llegue a 512, lo tengo que multiplicar por 4. Entonces el numerador también lo voy a multiplicar por 4. Por eso 1 por 4, 4. Ese 64 lo tengo que multiplicar por 8 para que llegue a 512. Y como es el denominador en común, pues también el numerador. 1 por 8, 8. Y entonces, como ven, van quedando así. Así van quedando. Como es un entero, y lo quiero volver a que su denominador sea tengo que multiplicarlo por 512. 1 por 512, 512. Y el 1 de arriba, que es el numerador, por 512, 512. Por eso lo tengo aquí. ¿Por qué? Porque 512 sobre 512 te da 1. Entonces, si se dan cuenta, son simplemente fracciones equivalentes. Eso es lo que hicimos. ¿Y para qué lo hicimos? Para sumarlo. No podemos olvidar que tenemos aquí al 23 por fuera, ¿ok? Y tenemos esta suma. Y adivinen qué. Estos números de aquí dentro, si se dan cuenta, son los mismos que la fila de acá. ¿Y cuánto dijimos que da esa fila? De hecho, ahí está en la figura. ¿Cuánto dijimos que da esa fila? Sumada. 1023. 1023. Entonces ya tenemos aquí 1023 por 1023 sobre 512. Para sumar, buscamos denominadores en común. Pero para multiplicar fracciones, no buscamos denominadores en común, simplemente lo multiplicamos. O sea, por ejemplo, si queremos multiplicar 2 tercios por 1/2, pues 2 por 1, 2. Y 3 por 2, 6. Entonces nos quedaría 2 sextos. Solamente lo multiplicamos directo. 1023, para multiplicarlo por una fracción, podríamos hacerlo fracción. 1023, ¿qué denominador lleva? Pues 1. ¿Por qué? Porque 1023 sobre 1 da 2023. Para no afectarlo, es como un 1 invisible. Todos los números enteros tienen ese denominador de forma invisible, el denominador 1. Entonces, 1023 sobre 1 por 1023 sobre 512 va a dar 1023 al cuadrado. Este 1023 con este 1023, 1023 al cuadrado. Y el 1 invisible por el 512 va a quedar abajo como 512. Si se dan cuenta que jamás hicimos la suma 1 por 1 de todas estas fracciones. Lo único que hicimos, la única suma que sí necesitamos, que necesitamos hacer fue esta, la de los números, para saber cuánto nos daban las columnas, después para hacer las fracciones, pero es mucho más fácil. Yo creo que me hubiese tardado hasta 1 hora o un poquito menos, pero pues sí me hubiese llevado bastante hacerlo 1 por 1 en vez de acomodarlo. Y ya me quedó así. De hecho, en las Olimpiadas, que ya son pronto, creo que en marzo más o menos, no es tan necesario que tú pongas a veces el resultado explícito. Con que lo pongas así, expresado. Si se dan cuenta, aquí esta es una fracción que se puede resolver, se puede hacer 1023 al cuadrado entre 512, pero a veces no conviene. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Matemáticas está prohibido usar calculadora. Por eso
por eso los reacomodos te van a valer de mucho. No solo en las Olimpiadas, también en muchas otras cosas, cuando vayas a hacer alguna cuenta, etcétera. Y si no tienes calculadora, y como en las Olimpiadas no se permite, pues los reacomodos son muy buenos, así no tienes que sumarlo uno por uno, y simplemente lo dejas expresado de esta manera. Ahí ya se entiende perfectamente que tú llegaste a un buen resultado, que obtuviste lo que se buscaba, etcétera. ¿Alguna duda de dónde salió el 1023? ¿Alguna duda de algo, etcétera? Muy bien, entonces vamos a seguir con lo que sigue. A veces en problemas de matemáticas aparecen sumas, como es lo que hemos estado viendo, vimos sumas de fracciones. Pero dice, a veces en problemas de matemáticas aparecen sumas de potencias, como en el ejemplo anterior, en el cual observamos que 1 más 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4, más 2 a la 5, más hasta llegar a 2 a la 9, es igual a 2 a la 10 menos 1. Quizás no se dieron cuenta. Ay, pero estos números de acá son potencias. 2 a la 0 es igual a 1, 2 a la 1 es igual a 2, 2 a la 2 es igual a 4, 2 a la 3 es igual a 8, etc. Son potencias. Y aquí tenemos una fórmula muy interesante. Ya no es la fórmula de Gauss, la de fórmula de Gauss era para sumar números enteros positivos, los números naturales, por ejemplo 1 más 2 más 3, así de forma consecutiva. Y este es para sumar los números, las potencias de los números, es diferente, las potencias. Entonces, no, la regla, pues lo que obtuvimos fue esto, y conviene saberse la fórmula correspondiente para el caso general. Este es el número 1, más x al cuadrado, más x hasta la n, o sea, hasta la potencia que tú quieras. Esa suma te va a dar x a la n más 1 menos 1 sobre x menos 1. Aquí está la fórmula, es creo que más fácil de ver que de leer, porque a veces uno necesita visualizarlo, digamos, para entender qué se va a dividir entre qué. Entonces, esta es la fórmula, y para esa fórmula tenemos aquí un ejercicio. Usar la fórmula de 1.7, que es esa que está aquí arriba, para calcular esta suma. Y esta suma dice, comprobar el resultado haciendo la suma directamente. Tenemos los números y si nos damos cuenta, aquí hay algo diferente. Sí son potencias. ¿Potencias de qué número? Por casualidad. ¿Qué número ven que es la potencia, digamos? El número de coeficiente. El 9 es potencia del 3. Del 3. El 27 es potencia del 3, el 81 también, el 243 también, el 729 también. De hecho, las potencias van consecutivas. Es 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta potencia, a la quinta y a la sexta. Pero tenemos un inconveniente en este problema. Eso sí les digo, en los problemas, en las Olimpiadas, a veces tú te puedes saber la fórmula, como aquí, pero necesitas tener un poquito más de imaginación para saber cómo usarla, porque tal vez el problema no te va a venir como este. Por ejemplo, aquí no es una suma, o sea, sí es una suma, pero tiene una resta también, porque es 1 menos 3 más 9 menos 27. Y queremos usar la fórmula, no lo queremos hacer primero, no lo queremos hacer manualmente. ¿Para qué? Pues para que cuando sea una cadena más larga, tú sepas cómo usar la fórmula y no te desgastes tanto. Entonces, ¿qué podemos hacer para obtener el resultado con esta fórmula y considerando que esta es una resta? Ok, lo vamos a ir haciendo, aquí lo voy a ir resolviendo, pero primero, pues si tienen calculadora ahí, me gustaría que lo comprueben con la calculadora para ver si obtenemos lo mismo manualmente,
para ver si obtenemos lo mismo con la fórmula. Si alguien ya lo hizo con la calculadora, pues me avisa ahí cuánto le dio. Esto de aquí. ¿Alguien ya lo hizo con calculadora? ¿O lo está haciendo todavía? Toda la suma da 520. 520 te dio. Sí. Ok. Ok. A mí me daba parecido. Déjame que, entonces, 1 menos 3 más 9. Menos 27 más 81. Menos 243 más 729. 47 se me fue, creo que el 547. Sí. Ah, ok, sí, me daba también 547, entonces está bien 547. Ahora vamos a hacerlo con la fórmula, que es más interesante. Vamos a anotar que tenemos números positivos y números negativos. ¿Cuáles son los positivos? El 1, el 9, el 81 y el 729. Y aquí ocurre algo, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero el 81 es 9 por 9. Entonces ahí te da una noción y tú dices, oh, quizás el 9 pues ahí hay una suma de potencias de 9. Vimos que son potencias de 3, sí, pero también hay potencias de 9. Y son de hecho los números positivos son potencias de 9. 9 al cuadrado es 81. Y si lo quieren comprobar, 9 al cubo es 729. Es decir, todos los números positivos que están en ese ejercicio son los números de potencias de 9. Entonces, como queremos saber cuánto es la suma de esos números positivos, vamos a usar la fórmula con eso. Tengo aquí. Entonces, la fórmula dice que es para sumar 1 más 9 más 9 a la 2. 9 a la 2, nada más que no puedo poner el símbolo de potencia, pero lo voy a poner entre paréntesis para que ustedes lo tomen en cuenta. 9 a la 2 no es multiplicación, es la potencia. 9 a la 2 más 9 a la 3. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque 9 a la 3 da 729. Ese es el número que queríamos llegar. Entonces, la n es igual a 3. La fórmula nos dice que el resultado es x es 9, a la potencia n más 1. Es decir, 3 más 1, 4. A la potencia 4. Menos 1. Todo eso lo voy a dividir entre x menos 1. X es 9. Y pues y 9 menos 1 nos da 8. Entonces, lo hacen con su calculadora si gustan. Ahí sí se puede hacer realmente.
Entonces, da 820, si no me equivoco. 9 a la cuarta potencia menos 1 entre 8 da 820. 820, y lo pongo aquí. De todos modos, lo voy a volver a rectificar. 9 a la cuarta potencia me da 6.561 menos 1, 6.560 entre 8, 820. Ya tenemos los números positivos. Después vamos a obtener los valores negativos. Los valores negativos. Que los valores negativos son las potencias de 3. Las potencias de 3, si se dan cuenta, está el 3, el 27, el 243. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Que las potencias de 3 incluyen a las potencias de 9. Porque la potencia de 3 incluye al 9, que es positivo. No queremos revolverlos, queremos saber cuáles son los positivos y cuáles son los negativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues si yo ya tengo los números positivos, lo único que hago es sacar las potencias de 3 normal y después le resto lo que acabo de sacar. Es decir, a lo que yo obtenga, le voy a restar 820. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacer 1 más... ¿Cuál es la X aquí? ¿Cuánto vale? Ya no vale 9. ¿Cuánto dije que vale? 3. 3. Más 3 a la 1. Más, etcétera. Aquí hasta 3 a la 6. ¿Por qué a la 6? Porque aquí está la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6. Entonces, a la 6. La fórmula que nos dice que va a ser 3 a la n más 1. N vale 6, entonces n más 1 es 7. 3 a la séptima potencia menos 1. Y eso lo voy a dividir entre x menos 1. X menos 1, pues me da igual a 2. ¿Por qué? Porque 3 menos 1, 2. Entonces lo hago con mi calculadora. Lo pueden comprobar que da 1093. Acabo de dar cuenta. 1903, perdón. 1903. Aquí lo tengo. Igual lo voy a comprobar. 3 a la 7 menos 1 me da 2186. Entre 2 me da 1093. Ahí está, 1093. Entonces si da 1093, ¿verdad? Yo había puesto 1903. Entonces, ya que tenemos que da 1093, le vamos a restar los números positivos. ¿Cuáles son esos números positivos? ¿Por qué? Porque miren, yo a calcular esto, yo calculé todo esto, todo esto, pero como si todo fuese positivo o negativo en este caso. Entonces, pero al sumarlo, pues digamos que es positivo. Lo calculo todo por igual, pero este número es negativo, de hecho. Y bueno, lo que tengo que hacer es restarle eso, ¿ok? Entonces a 1093 yo le resto 820, que son los números negativos. A ver, si da 1093 o da 1903. 3 a la séptima potencia menos 1 entre 2, 1093. Entonces le restamos los 820, 1093. Si alguien obtuvo otra respuesta, pues que me diga, porque pues igual todos cometen errores, ¿no? 1093 menos 820. Aquí los tenemos. ¿Por qué? Porque ya dije que este 1093 representa todo esto. Y pues le voy a quitar las potencias de 9. Y bueno,
Eso me daba 1093. $273. Ok, me da 273. ¿Qué fue lo que hice aquí? Si yo tenía todos esos números aquí y le resté las potencias de 9, es como si yo hiciera esto. Primero yo lo que hice fue como que 1 más 3 más 9 más 27, porque sumé la potencia de 3, más 81, más 243, más 729. Esto me dio 1093. Pero cuando hice las potencias de 9, los números que me quedaron fueron 3, más ¿cuál otro número? ¿Cuál sigue? Si yo le quito las potencias de 9, ¿cuáles me quedan? Váyanmelos diciendo, por favor. 27. 27. ¿Cuál otro? 243. Exacto. Y ya, porque el otro es potencia 9. Este me dio, ¿cuánto dije que me dio? Ah, sí, 273. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Estos números dan 273. Pero, ¿qué ocurre acá arriba? Aquí están positivos, ¿no? Acá están negativos. Menos 3 más menos 27, es decir, menos 3, menos 27, menos 243, pues me va a dar esto mismo. Es como, en vez de solamente que acá lo sumaba como negativos, acá lo sumé como positivos. Pero acá, pues esto está, digamos, restándose. Y acá yo lo hice, lo que yo obtuve fue la suma de estas cantidades. Entonces, si yo lo quiero obtener en negativo, simplemente le pongo el signo, no importa. Pero lo que ya obtuvimos, logramos obtener con la fórmula fue los números negativos. Y díganme ustedes aquí. Bueno, yo ya tuve los números positivos, que son 1, 9, 81. Aquí los voy a poner, a ver. 1 más 9 más 81 más 729. Eso ya lo sacamos. Son las potencias de 9. ¿Cuánto me dio? Me dio 820. Que está, es lo primero que hicimos. Aquí está arriba. 820. Entonces tengo 820, que son los números positivos. Y tengo los números negativos. Los números negativos, ¿cuánto me dio? 273. Como están aquí restándose, pues los voy a poner restándose, lógicamente. 820 menos 273. Y eso me da 547. Y listo. Si se dan cuenta que este 547 es aquí, es el mismo que está acá. Significa que lo hicimos correctamente, que sí nos dio. Pero entonces si se dan cuenta, a veces los problemas son como, ok, yo te doy la suma y tú utilizas la fórmula. Pero en este club, no, precisamente no queremos que sea como en la escuela, que muchas veces es todo mecanizado, es como que te dan la manera exacta de hacerlo y tú solamente lo copias y de esa manera no obtienes como que un razonamiento real acerca del problema. A veces ni siquiera lo comprendes, nada más tú usas la fórmula de física y ya no entiendes ni por qué pasa y lo haces. Pero aquí este problema te hizo darte cuenta de más porque no está directamente. Porque al haber números positivos y negativos, hay una manera un poquito más compleja de hacerlo.
que es la que pues, realizamos, y es dándose cuenta de que hay potencias de 3 y hay potencias de 9. Esa fue la clave. Con la práctica, ustedes van a encontrar esas cosas o se van a dar cuenta de eso mucho más rápido. Entonces, lo que hicimos repasando fue tener todos los números positivos, que nos da 820. Tener todos los números enteros, todos estos números, que me da 1093. Restar los que son positivos para obtener los negativos. Es decir, para no hacer la suma directamente, lo hicimos con la fórmula. De todos los que les quitamos los positivos, nos da 273, que son los negativos. Y ya que tengo los positivos y los negativos, pues simplemente hago 820 menos 273 igual a 547. Y esa es la respuesta con la fórmula. Quizás era más fácil hacerlo en este caso con calculadora o incluso a mano al principio, o sea, hacerlo sin la fórmula, pero lógicamente que habrá problemas que sean mucho más largos. ¿Qué tal si les da estos números que no entren en la hoja? Ustedes no les conviene hacerlo así. Entonces sería mucho más fácil usar la fórmula en algunos casos. Y incluso se simplifica mucho más cuando utilizas la fórmula y no hay números negativos, porque simplemente la aplicas como tal. Aquí como lo que hicimos fue hacerlo como 2 veces para obtener lo positivo y lo negativo. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, porque en la fórmula, o sea, sí es la fórmula que tiene un 1 al principio, a fuerza, cualquiera que sea el número que nosotros queramos saber su suma de potencia. ¿Cuál es tu duda? Que sí, ¿por qué es así la fórmula? Ajá, o sea, es porque en la suma que nosotros tenemos acá abajo hay un 1 o así es la fórmula tal cual. Este menos 1 de acá, y este más 1 O sea, acá. mi duda es por el 1 que hay en el principio. Este 1 de aquí. Sí, Ese es porque sí está en la fórmula. Y generalmente los problemas van a llevar el 1. Yo te podría decir que, porque como es suma de potencias, y aquí hay un dato interesante, todo número de potencia 0 te va a dar 1. Es decir, este 1 también es x a una potencia, solamente que la potencia 0. X aquí, digamos que aquí sí es 9, x es 9, 9 a la 1 es 9, o y aquí sea, te está, ya entendí. y Ya 9 entendí. a la 0 es Porque, 1. es porque los números elevados a las que dan uno. Ah, bueno, ya Exacto. entendí. Sí, también sigue siendo suma de potencias. Entonces, de hecho, eso que me preguntaste, pues es muy interesante y lo van a usar, yo creo, para este ejercicio, para este que está aquí. Lo vamos a resolver. Escribir el número, y tenemos este número de aquí, como suma de potencias de 10 y verificar la fórmula de 1.7 en este caso. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir este número como potencia de 10. ¿Sí se acuerdan que, por ejemplo, ay, se me fue mi cuadro de texto? ¿Sí se acuerdan que cuando pones, por ejemplo, 10 por 10 te da 100? Entonces, el 10 a distintas potencias simplemente va aumentando 0. 10 por 10 da 100, 10 por 100 da 1000, vas aumentando los ceros. Eso es lo que hacemos nosotros cuando pensamos en multiplicar un 10 por otro 10. Y como son potencias de 10, pues ya nos vamos imaginando. Aquí lo más fácil sería que, pues, utilizar eso que sabemos para irlo resolviendo. Ahorita les voy a decir cómo. Este número parece muy grande. Vemos que termina en el número 1 y tenemos que escribirlo como potencias de 10.
Entonces, ¿qué potencia de 10 te va a dar 1? Lo acabamos de decir, da 0, la potencia 0. 10 a la potencia 0 da 1. Y ya tenemos como que este número cubierto, por así decir. Más, y aquí tenemos que vemos que le suma un 10, ¿no? Entonces, ahí es 10 a la potencia 1. Después, el número se va haciendo más grande y ya tenemos el número 11. Aquí este 1 significa 100, ¿no? Es una centena. Por la posición que ubica, que en la que está ubicada, es una centena. Es decir, que es el número 100. Entonces, ¿cuál es la potencia de 10 para que se convierta en un 100? Yes. 10 es el número. Ah, bueno, sí. Digamos que tenemos que multiplicarlo por 10. Pero, La 10. Segunda potencia, ¿no? exacto, porque si multiplicamos 10 por 10, es como decir 10 al cuadrado. Entonces, el número que es aquí es el número 2. Y así vamos continuando. Simplemente es cuestión de... Ya tenemos cubierto este. Ay, no, ese no era. Entonces, simplemente es hacer lo mismo. Lógicamente, va a estar a la potencia 3, a la potencia 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, es 10 a la potencia 3, puntitos, más 10 a la potencia 8, dijimos. Es decir, el 10 a la potencia 8, me va a dar este número de aquí, pero sin estos 1, solamente con el primer 1, como si estos de aquí fueran 0. Ese es 10 a la potencia 8. Entonces, después le pongo el 10 a la potencia 7, que ya significa este 1, y después 10 a la potencia 6, y así. Así se va construyendo la suma. Aquí simplemente le sumamos un 10, si se dan cuenta. Y al final le sumamos 10 a la potencia 0, que es igual a este 1. Y dice que verifiquemos esto con la fórmula. Si se dan cuenta, aquí ya no hay números negativos, así que no hay problema. Eso ya es pan comido para ustedes. Bueno, todavía lo acaban de aprender, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con la fórmula. Y, pues, lógicamente les voy a poner la fórmula, ¿no? Aquí. Ay, ¿qué pasó? Aquí está. Esa es la fórmula. Díganme ustedes, porque yo nada más voy escribiendo. 10, ¿a qué potencia lo voy a poner aquí? A la 8 más 1, que es 9. Ya, 9, exacto. Entonces, 10 a la 9, a la potencia 9, menos 1, pero primero lo voy a poner entre paréntesis para que se entienda que todo esto va dividido. Entonces, menos 1 ¿entre cuánto? Entre 9. Sí, sería 10 menos 1. Ah, sí, ¿verdad? Lo siento, me confundí. Sí, me he perdido por un segundo. Sí, porque x es 10. Entonces, si x es 10, pues 10 menos 9. Entonces, ya lo tenemos aquí. Pues listo, ahí está ya escrito con la fórmula. Simplemente sería comprobarlo. Pues lo podemos comprobar, que sería 10 a la potencia 9 menos 1 entre 9. Y eso me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, me da el mismo número, me da ese número, el número 1 9 veces. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me da el mismo número. Fue mucho más fácil porque simplemente era aplicar la fórmula como tal, no era investigar más allá, no eran números negativos y todo eso.
Entonces, creo que ya lo tenemos más claro. A veces no es tan necesario que esta fórmula, cuando es nueva, uno lo ve como que muy difícil aprendérsela y utilizarla. Pero conforme pasa el tiempo, créanme que uno lo va recordando y lo es mucho más fácil. Simplemente dices, pues es el número a una potencia mayor menos 1 entre ese número menos 1. Y listo. Y bueno. Ok, bueno, entonces, ya sería checar esto. Dice, ¿cuántos ceros hay al final de 1000 factorial? Si es tu primer clase aquí, o segunda, o no sé, si no has estado en combinatoria, tal vez no sepas lo que es un factorial. Este símbolo que es como si fuera un signo de admiración, significa en matemáticas factorial. Y un número factorial significa que es el número desde el 1 hasta ese número multiplicado, todos los números naturales. Es decir, el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. El factorial de 6 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. El factorial de 3 es 1 por 2 por 3. Que, por ejemplo, 1 por 2 por 3, pues es igual a 6. Entonces, el factorial de 3 es 6. Ya que aclarado eso, ya que el concepto no es complicado, es simplemente pues multiplicarlo desde el 1 hasta ese número, vamos a ver el problema real. ¿Cuántos ceros van a haber al final de 1000 factorial? Desde el 1, como ustedes pueden ver aquí, 1 por 2 por 3 por 4, los puntitos, que significa que continúa, por 999 por 1000. ¿Cuántos ceros habrán? No lo vamos a hacer. Si quieren la calculadora, entraría yo creo en la pantalla, y tampoco lo vamos a hacer manualmente. Entonces vamos a ver la solución. Este problema lo vimos yo lo vi en el entrenamiento de este año de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, o la Olimpiada Estatal de Matemáticas, en los entrenamientos de la preselección estatal. Y no es complicado, o sea, es lo curioso. Yo creo que simplemente necesitamos un impulso desde ya, ¿no? Para no atrasarnos, y por eso luego creen que las matemáticas son difíciles, pero que tengas un poquito más de práctica y que no te cierres a ellas. Entonces vamos a ver el problema así. Los ceros al final de un número se obtienen cada vez que hay un 10, lógicamente, ¿no? Si hay un 10, hay un 0. Pero ¿cómo obtenemos un 10? Pues cuando hay un 2 y cuando hay un 5, porque 2 por 5, 10. Estamos viendo cómo se van formando los ceros. Siempre se va a formar, los ceros se van a formar siempre que hay un factor 2. Con factor me refiero a número que multiplica. Y como todos estos son multiplicaciones, tenemos que ver cuántos 2 y cuántos 5 hay. Hay que recordar que hay números, por ejemplo el 4, que tienen dentro a dos números 2. Dos números 2. Y ahí está lo complicado, o sea, ahí es donde se va armando un poquito más el problema. Hay que contar cuántas veces hay factores 5 y cuántas veces hay factores 2. Contamos cuántas veces aparece el 2 como factor en 1000 factorial. Por cada número par entre 1 y 1000 tenemos un número 2. ¿Por qué? Porque siempre hay un par y un impar, un par y un impar. Y todos los números pares tienen al 2 como factor. Es decir, que tú puedes obtener un número par multiplicando el 2 por X número. Por ejemplo, el 2 es 2 por 1, el 4 es 2 por 2, el 6 es 2 por 3, así sucesivamente. Entonces, siempre que obtengamos un número par, va a haber un número 2. Entonces, simplemente decimos, ¿cuántos números hay del 1 al 1000 que son pares? 500, porque son la mitad. Hay 500 pares y 500 impares. Los múltiplos de 4, como es lo que yo les comentaba, tienen otro 2 más adentro, que no habíamos considerado. Porque, por ejemplo, dijimos el número
consideramos solamente los números pares, como si tuvieran un 2. El 4 tiene un 2 y no es cierto, el 4 tiene dos números 2, tiene 2 por 2. Entonces, los múltiplos de 4 son otros 2. ¿Cuántos múltiplos de 4 va a haber entre 1 y 1000? Pues simple, dividimos 1000 entre 4, que nos da 250. Así que tenemos 252 más. Por cada múltiplo de 8 tenemos otro 2. Entonces, ¿por qué? Porque 8 es igual a 2 por 2 por 2. Son potencias, ¿no? Entonces, tenemos que otra vez dividir 1000 entre 8 y tenemos 125. Así lo vamos haciendo. Vamos dividiendo 1000 entre las potencias de 2. 1000, por eso primero dividimos 1000 entre 2, 500. 1000 entre 2 por 2, que es igual a 4, 250. 1000 entre 2 al cubo es igual a 125. Aquí lo fuimos haciendo así. 1000 entre 2 a la cuarta potencia, 1000 entre 2 a la quinta. Siempre obtenemos, agarramos el número entero y obtenemos esta suma. Esto que está aquí. Y lo sumamos. Tenemos 994 de 2 como factor. 994. Observemos que cada uno de los números de la suma anterior se obtuvo de obtener la parte entera, porque les decía, obtienen la parte entera de 1000 entre 2 a una potencia. Es lo que ya les dije, primero lo dividiste entre 2, porque pues es 2 a la 1, después lo dividiste entre 2 a 2 por 2 y así. Entonces está aquí resumido, ¿no? 1000 entre 2 a la n. Esa es la suma, con n igual a 1, a 2, etcétera. Es decir, el mayor entero menor o igual que, y ya. Simplemente esto nos quiere decir que obtenemos el número entero. El número, sí. Por si en alguna de estas divisiones, pues, te da un número decimal por alguna razón, tú tomas la parte entera, no hay problema. Porque sabes que hay un factor 2. Usualmente denotada por, y aquí tenemos esto. De la misma manera podemos contar el número de veces que aparece el 5 como factor. ¿Por qué? Porque decimos que se forma un 10 cada vez que hay un número 2 y un número 5. Entonces, hacemos lo mismo. 1000 entre 5 a la 1, más 1000 entre 5 a la 2, más 1000 entre 5 a la 3. Esto es da 200, más 40, más 8, más 1, 249. Entonces, ya decimos, ok, yo ya sé que hay tantos números 2, hay 994 números 2, y yo sé que hay 249 números 5, pero yo tengo que hacerlos pareja. Entonces me van a sobrar muchos 2, evidentemente me van a sobrar. Al momento de hacerlos pareja, el 2 con el 5 para formar 10 y saber cuántas veces está el factor 10, pues al hacerlos pareja, como hay menos número 5 como factor, este es el que va a quedar. Voy a poder hacer 249 parejitas de 2 y 5. 249. Entonces, aquí como nota les puedo decir que no era necesario hacer cuántos factores de 2 hay. ¿Por qué? Porque si yo sé que necesito factores de 2 y de 5, yo, pues, una persona razona y dice, ok, yo creo que va a haber más 2 que 5, ¿verdad? El 2 se repite mucho más que un 5, evidentemente. Entonces, yo solamente necesito saber cuántos 5 hay. Pero lo puse de todos modos, una porque el libro lo traía y porque me parece correcto que lo traiga para que ustedes comprendan que pueden hacer así con otro caso. Digamos que quieres encontrar otro número y tiene que ser otros factores para que ustedes aprendan la manera en que se hace. Entonces, solo eso como comentario. Al hacerlo como parejitas, lo puedo hacer pues con el número de 5 que tenga. Después se me van a acabar los factores 5. Entonces lo puedo sumar, las parejas son 249. Voy a tener 249 factores 10. Y esa es la respuesta a nuestro problema. ¿Cuál era nuestro problema? ¿Cuántos ceros hay al final de 1000 factorial? Les digo que ni les iba a entrar en la calculadora porque va a haber 249 ceros. ¿Alguna duda hasta ahí? No se vayan a salir porque voy a pasar lista. O sea, voy a descargar la lista de Teams.
Pero les pregunto si tienen alguna duda, algo que me quieran comentar. No, todo claro, todo correcto. Ok, disculpen si escuchan a mi perrito ahí afuera. Entonces, si tienes dudas, contáctame por WhatsApp, ya sabes, mi número está en el grupo, o por correo, esta es y si eres de primero o de tercero, te puedo asesorar con tus tareas, sí, con tus tareas matemáticas. Incluso me han preguntado de física, no lo había comentado, pero igual si quieren les puedo asesorar con física y con matemáticas. Entonces, no se vayan, por favor, voy a descargar la lista. Ay, ¿dónde me quedé? Y voy también a dejar de compartir pantalla. Ahí ya no comparto pantalla. Voy a dejar de grabar. Detener grabación.